Entonces, ahora vamos a entrevistar a Esther. No sé si estás por ahí, Esther. Esther, ahí estás. ¿Cómo Ahí estás, estamos. Pablo? ¿Me Buenas, escuchás? buenas. Bueno, les presento a Esther, que es una de las personas que estuve trabajando con ella. Les cuento básicamente lo que yo estuve haciendo el año pasado para que tenga todo sentido. Allá por noviembre, septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo bien, yo agarré un pequeño grupo de personas y dije, bueno, vamos a ver si yo puedo capacitar a algunas personas en el mundo del cierre. Y agarré aleatoriamente a algunos alumnos que tenía. Uno de casos fue Esther, que nos reunimos periódicamente, hicimos entrenamientos, les estuve capacitando con algunos puntos. Y hoy Esther nos va a estar contando un poco su historia, su experiencia, de lo que fue el cambio de mentalidad, del mindset que cambió y realmente, bueno, cómo se benefició con todo lo que estuvimos viendo. Así que bueno, gracias Esther, ante todo. Y bueno, contanos un poco de vos, de tu experiencia, de tu vida, antes de empezar conmigo. ¿Qué venías haciendo? Bueno, tenía, a ver, volví a mi trabajo tradicional, tenía mucho miedo de volver porque no era algo que quería. Y cuando llegó la pandemia, yo dije, oh, ¿qué hago ahora? No sabía qué hacer. Más o menos conocía lo que era el marketing digital, sí, pero porque lo vi, porque me dijeron que existía, pero no conocía en realidad nada. Y bueno, y empecé a buscar algo de marketing digital, algo que sea diferente. Y vi tu publicidad por Facebook, que fue el 1000 en 4 que hiciste. Y bueno, ya desde el primer día del 1000 en 4 fue algo que me cambió, porque el primer día empezaste con lo mismo, que fue el maíz. Y yo digo, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a cambiar? Porque, o sea, mis miedos eran más del 100%. Mi miedo a querer emprender, mi miedo a querer hablar con vos, porque cuando vos me llamaste, mi voz tartamudeaba, no sabía qué decirte. Sí, bueno, ¿qué hago? Era miedo, miedo absoluto. No confiaba en mí misma, prácticamente no confiaba en mí misma. Pero en ese 1000 en 4 dijiste algo que si nosotros no, lo mismo de ahora, si nosotros no empezamos a cambiar nuestro subconsciente, no vamos a llegar ni a lograr nada. Y yo dije, ¿cómo lo hago? Y te seguí, y te seguí, y te seguí. Y después en el curso también estaba el cartel primero Mindset. Y ahí fue que lo primero que teníamos que hacer era el tablero de visión. Yo digo, ¿y qué hago? ¿Cómo yo empiezo a querer pensar en mí, pero en mi futuro? O sea, no tenía noción de lo que yo quería. No sabía qué era lo que yo realmente buscaba. No sabía qué quería yo lograr con el curso. No sabía qué hacer en sí, porque nunca pensé en mi futuro. Nunca dije, a ver, Esther, ¿qué vamos a hacer dentro de un mes? Nada más. ¿O qué quieres lograr en este año? O sea, nunca me lo imaginé. Y cuando empezaste a hablar en el video en cómo podemos hacer nuestro tablero de visión, yo dije, ¿de quién me agarro para poder lograrlo? Yo tengo dos hijas. Una tiene 4 y la otra tiene 7 años, 8, que cumplió en diciembre. Y yo las miraba, estaban jugando en el patio y yo digo, yo tengo que cambiar. Hay algo en mí que tiene que cambiar. Y yo las observaba y jugaban y hacían esto y gritaban y se tiraban cosas. O sea, yo pensando en volver a mi trabajo, tengo
tenía 4 trabajos, de los 4 me quedaron 2, y yo no quería trabajar más. Siempre trabajé de promotora, azafata. Yo no quería trabajar, porque eran muchas horas, o sea, eran más de 12 horas, eran más de 12 horas de viaje, veranos que yo no estaba en casa, y eran ver a mis hijas un rato, no había más tiempo. ¿Y cómo logro yo mi yo futuro? Entonces las empecé a mirar y empecé a escribir mi futuro, pero a raíz de ella. Y yo digo, ¿cómo no voy a poder cambiar? O sea, yo tengo el por qué acá, enfrente mío. ¿Por qué no lo voy a poder lograr? Y cuando me llamaste y me dijiste, mira, Esther, tengo una propuesta para vos. Y yo dije, ouch, ¿qué pasó? Me porté mal. Y llegaste con esto de los cerradores. Y ahí yo noté el cambio. Ahí empecé a notar realmente el cambio, sí. Pero de 360 grados. ¿Qué fue lo que te Fue voló la cabeza, digamos? O sea, ¿qué fue lo que cambiaste, que notaste, dijiste, bueno, esto es? la confianza. La confianza en mí. Ahí tomé coraje. Tomé confianza en poder lograr lo que yo quiero lograr. Siempre me pasó, cuando yo era chica, el no llegar al éxito. ¿En qué sentido? En no poder lograr lo que yo realmente quería. Y eso me deprimía, porque yo le echaba la culpa, por ejemplo, a mis padres, le echaba la culpa de que no, que por culpa de ustedes yo no lo puedo lograr. Pero en otro punto de vista, es verdad, era yo la que no tenía las agallas de poder lograr lo que yo quería. De mirarme al espejo como empecé a verme después de que me dijiste, cerrate, mirate al espejo y cerrate. No podía. Me quería cerrar a mí misma, vendete. No podía. Tartamudeaba. Me enojaba. Ay, ¿por qué no lo puedo hacer? Y me daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y no podía cerrarme, no me podía vender yo. Y por ahí viene mi marido y me dice, ¿qué estás haciendo? Me quiero vender. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Vos te podés vender? Y ahí empezó el cierre mío con él. ¿Vos te podés vender? ¿Cómo yo me voy a vender? Sí, vos podés venderte. ¿Cuánto vales? ¿Qué sé yo? No sé, no entiendo lo que querés hacer. No lo entiendo. O sea, ¿vos estás bien? Claro, claro. No, lo interesante de Era estar, así. esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas. O sea, no pueden venderse a sí mismos. O sea, yo esto, un año, esto fue hace, creo que fue hace 6 años atrás, que yo me dediqué a ayudar a personas a conseguir empleo. Y cuando yo las entrevistaba, porque les quería ayudar realmente, 100% gratis, no cobraba nada. Era para ayudarlas. No se podían vender a sí mismos. O sea, no me daban un motivo claro por el cual deberían ser contratados solamente ellos. Y después pretendían que los demás los contraten. Y muchas personas que me están escuchando, lo que tienen que saber es que la primera persona que se tienen que cerrar son ustedes mismos. Ustedes tienen que tener la habilidad de poder cerrarse. Y cuando me refiero a cerrarse, me refiero a venderse cualquier cosa. Sí, yo confío en este proyecto, sí, lo voy a lograr, sí, voy a lograr, tengo tal confianza, sí, voy a hacerlo, no me importa lo que tenga que ocurrir, lo voy a hacer. Sí, me tengo que remangar, lo voy a hacer, no me importa. Y cuando vas a una entrevista de trabajo, saber que sí, el 100% de probabilidades está ahí. Y depende 100% de vos que te contraten. 100%. Les doy un ejemplo de algo que ocurrió, esto lo leí por LinkedIn, y una de las personas
decía que era una consultora, que vino un candidato y le dijo, bueno, quería saber primero cómo me había ido y quería saber cuáles eran las condiciones para poder quedar seleccionado. Y la persona se sintió tan conmovida por lo que le dijo que la contrató. Solo por ese título. Es increíble lo que pueden transformarse empezándose a cerrar. Si no pueden cerrarse ustedes, ¿por qué van a cerrar a un cliente? No tiene sentido. Porque las personas, no compran productos, no compran servicios, compran al vendedor, al cerrador. Si este cerrador no confía, no cree, tiene dudas, ¿por qué voy a comprar? Voy a buscar otro. No tiene sentido. Entonces, Esther, como para seguir un poco la charla, ahora, generaste un cambio en vos. ¿Cómo repercutió en los clientes una vez que te empezaste a cerrar? Fue un desafío. Fue un desafío. Y yo me acuerdo que te pregunté, yo te decía, sí, lo voy a hacer. Sí, pues estaba segura que lo iba a hacer. Pero te pregunté una vez, ¿cómo hago para sacarme los miedos? No, no podés, me dijiste. Ay, no, ¿cómo que no puedo? ¿Qué hago? No podés. Y ahí fue cuando empecé a yo ponerme en juego, a ver qué fue lo que yo aprendí de mi mismo mindset, a ver qué fue lo que yo, o sea, qué rescato yo, sería, ¿no? Y cuando empecé a hablar con la primera persona, no estaba nerviosa. Yo, no, o sea, y después me preguntaba, porque yo me preguntaba, ¿por qué no estaba nerviosa? O sea, era una persona que no conocía, era una persona totalmente diferente a mí, era todo lo contrario. Pero no tuve el miedo, no estaba, que yo creía, que pensé que iba a estar. Y ahí fue como que lo logré. Pude hablar con otra persona que no me conocía. Pero yo creo que a raíz de eso tuviste mucho que ver por toda la confianza que me trasladaste, por todo no sé cómo explicarlo, pero esa confianza que vos me trasladabas, la confianza que me trasladó Marta, Gustavo, esa tranquilidad en cuando nos juntábamos, yo dije, ahí creo que fue que yo empecé a perder mis miedos, porque ni Marta ni Gustavo me conocían, y sin embargo yo empecé a hablar dentro de todo fluidezmente con ellos. Claro. Y ellos me trasladaron una confianza de que sí, Esther, dale, vos podés, cerrame, dale, cerrame. Y no los podía cerrar, pero si yo no lo sé hacer. Bueno, a ver, me dijo Marta, ¿por qué me decís que no lo podés hacer? Ay, ¿vos no eras esto? ¿Vos no eras aquello? ¿No nos había contado esto? Sí, entonces ya cerrabas. Cerrale a tu marido, cerrale a tus hijas. Y ahí fue como que, igual fue como que lo necesitaba. Fue como que lo necesitaba porque si no me abrían los ojos ahí, no sé si hubiese podido avanzar. Claro. O sea, el acompañamiento de ellos, tuyo, fue pero terrible. Les cuento a Terrible. todos como para que tengan el contexto de cómo funciona el tema del cierre cuando yo entreno a las personas. El 90% tiene que ver con la preparación. Me refiero al entrenamiento que hacen ustedes cuando se reúnen frecuentemente. Por eso vamos a hacer entrenamiento mañana. El objetivo de ese entrenamiento mañana, ¿cuál es? Que ustedes entrenen, hasta ustedes mismos. ¿Ok? Si no hay entrenamiento, no hay venta. Entonces, yo agarré este pequeño grupo, iniciamos, les di un poco de teoría, dije, bueno, vamos a hacer un par de ejemplos, ejemplo 1, 2, 3, 4, ok, vamos a entrenar. Y si ellos todos los días estaban ahí a pie del cañón, 1 hora por día entrenando, 1 hora entrenando, practicaban 1, 2, 3, caso 1, 2, 3, mañana vamos a hacer un caso, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Se fueron entrenando y en un momento les pregunté, bueno, ¿están listos para la acción?
Sí, les mandé una horda de potenciales clientes. Ocúpense, ciérrenlos. Los mandé a la vida real. Ya está, basta de entrenamiento, vamos a ver qué tal funciona. Y ahí arrancaron. Ahí es cuando esas personas que estaban, lo único que tenían que hacer es pedir más información y ahí empezaron a trabajar. Ahí es cuando realmente dijeron, ok, me falta esto, ahora estoy capacitado. Y ahí cuando descubrieron, ¿sabes qué? Lo que practicamos no fue nada. Necesitamos hacerlo más. Mucho más. Porque empiezan a aparecer otras objeciones, empiezan a aparecer polaridades de esas personas totalmente diferentes entre sí. La forma de hablar, personas, bueno, sí, está bien. Y por otro lado, sí, dale, quiero comprar, dale, por favor. Tenías de todos los colores. La vida real es diferente al entrenamiento, pero sin ese entrenamiento no hubiesen podido ni siquiera avanzar. Entonces, los mandamos a la vida real y empezaron a vender. Entrevista 1, 2, y como éramos poquitos y yo quería que les vaya bien, yo empecé a aparecer en algunas reuniones. ¿Sí? Que me invitaba. ¿Cómo fue? Contá, Esther, cómo fue en algunos de los casos, sin mencionar a la persona, obviamente, cómo fue el tema del cierre, cómo te sentiste. Fue increíble. Increíble, divertido, no sé, son muchas palabras para describir. Cuando apareciste en una de las entrevistas, yo dije, me quedé con la boca abierta primero. Y realmente fue, ¿cómo lo puedo describir? Asombroso, porque era una persona, yo la veía difícil. Yo la veía difícil, muy difícil, pero porque yo no, justamente no hacía esas preguntas que bueno, siempre nos recalcaba, esas preguntas difíciles. Y no las podía hacer porque yo no estaba segura de hacerlas. O no me sentía capaz, mejor dicho. O sea, ¿quién soy yo para hacerle una pregunta a esta persona? Sí, de ese lado lo veía. Pero cuando te escuché a vos hablando con esa fluidez, porque fue una fluidez así tan normal, y cuando decías, y bueno, ¿qué estás esperando? Y yo te quedaba mirando. O sea, no, es más, apagué mi cámara y no te podías sacar los ojos de encima. Y no sabías si realmente o te estabas enojando o no sabías qué Pablo era. Fue muy diferente al Pablo que yo conocía. Claro, muy diferente. Claro. La charla fue muy, muy interesante. Muy interesante. Aprendí esa vez mucho de vos. Y claro, todos los días, pero esa vez fue como verlo así, yo dije, wow. Y después cuando me llamaste dijiste, ¿y Esther qué te pareció? ¿Será que estabas enojado? Tengan en cuenta lo siguiente, esto está bueno que tomen nota. Cuando yo estoy vendiendo o estoy cerrando, lo que estoy haciendo es un traslado de emoción a la otra persona. ¿Sí? El tema de confianza claramente es una de las emociones que estoy, a nivel de seguridad, de certeza, estoy trasladándolo a esa persona. Hay otras emociones en juego. ¿Sí? Esas emociones, cuanto yo más me conozca a mí mismo, más la puedo trasladar a otra persona. Si yo no me conozco a mí mismo, yo tengo limitaciones para poder hacer preguntas difíciles. Si preguntas difíciles donde me tengo que meter en la vida íntima de la persona. Pero si yo no hago esa pregunta difícil, la otra persona no acciona. Hay muchas personas que se quedan en la nebulosa, y que dicen, bueno, no sé si es importante para mí, y necesito empezar a hacer una pregunta para que literalmente encontrar ese punto de dolor, porque si no hay punto de dolor, no hay venta, ya lo vamos a estar viendo el día miércoles en detalles. Pero necesitamos entender que es un traslado de emociones. La única forma que tengo de trasladar esas emociones es conociéndome a mí mismo y sabiendo que lo que estoy haciendo es por el bien de esa otra persona. Tengan en cuenta, por ejemplo, cuando los que tengan hijos le tienen que dar una orden a su hijo, muchas veces no son ustedes. Se comportan como sí, o sea, se comportan como esa persona que tienen que ser
para que sus hijos nos respeten. Ustedes no están enojados con ellos, pero necesitas que se muestre ese enojo. Necesitas que poner esa cara de rabia para que digan, no, está bien, no lo hago más. Solamente con un gesto ya alcanza. Se comportan como sí. Y después siguen en su vida. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Cuando estamos cerrando bien, un buen cerrador es un buen actor. Un buen cerrador es un buen actor. Tiene que ponerse en un papel para esa persona en un momento específico. Y como hay una frase que me encanta, que tomen nota de esta frase, se llama percepción es realidad. Lo que percibe esa persona es la realidad. Y si esa persona percibe que yo estoy enojado, lo que pasa con otros hijos, cuando siente que está enojado, que no lo esté, lo compran. Y eso automáticamente genera que la otra persona un determinado comportamiento, que muy probablemente esté de la mano con el comportamiento que yo quería generar para que la persona accione. Porque yo me capacité, me entrené para eso. Para llegar a esa instancia, de mostrarme así, necesito sí o sí entrenarme. Yo se los puedo decir en la teoría, hagan esto, pero es muy distinta la práctica cuando la persona automáticamente, si yo no estoy entrenado, la otra persona tomó el control, perdí la venta. La persona me hizo 3, 4 preguntas, me descolocó, perdí la venta. Necesito tomar el control. Y tomar el control es meterme en ese lugar donde la persona no espera que yo me meta. ¿Ok? Esto como para poner en contexto lo que estábamos hablando con Esther. Entonces, Esther, te cambió el mindset, te cambió la mentalidad, empezaste a ver resultados, me comentabas que habías empezado a emprender también porque obviamente empezaste a usar el tema de cierres en otros ambientes. Sí. ¿Cómo fue esos otros ambientes? Y empecé con mis hijas. Cuando notaba, como uno le dice, esas mañas, pero no entendía lo que quería. Entonces, sin querer, porque no era algo que yo decía, voy a hacer lo que Pablo me enseñó. O sea, pensando. No, sin querer. Entonces, las observaba, o sea, ellos estaban gritando, pataleando ahí, no sé qué querían, y las observaba. A ver, Charlene, ¿me escuchás? Charlene, no. Y tiene un carácter demandante, el carácter de la más chica. Y cuando terminaba de hacer el escándalo, a ver, ¿qué es lo que querés? Y empezaba a hablarme, a gritar. No. Otra vez. A ver, ¿qué es lo que querés? Hasta que empezaba a entenderla. A entenderla. Lo mismo con la más grande. Y eran cosas con la más grande, por ejemplo, que sentimentales, que yo antes no me daba cuenta. No, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué haces esto? Y no, que... No. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo sé. No, mamá, extraño a mi papá. A 8, dije yo. Claro. Porque habían cosas que yo creía que ella no iba a entender, porque tiene 7 años. Pero sin embargo se lo expliqué y me abrazó y se fue a jugar. Yo dije, no lo puedo creer, que una nena de 7 años piense lo que me está diciendo. Por favor, ¿cómo? Y es más, yo hasta me ponía mal yo, por no prestar atención, por no pensar de que una nena de 7 años podía ver muchísimas cosas que yo no veía en ella. Y hija, perdóname, era a último, hija, perdóname. O sea, en ese sentido, después, porque siempre de noche, cuando yo estoy sola, es como que me pongo a meditar, un decir, todo lo del día, qué fue lo que hice y qué no. Y ahí fue cuando dije, tiene razón Pablo,
esto sirve hasta para la vida de uno, esto sirve. Qué Y bueno. después, dejando aparte eso, empecé, es divertido, es chistoso para mí porque acá está vendiendo cosmética, cremas y suplementos, y así de golpe porrazo, como quien dice, antes vendía por mes, no llegaba a las 5 ventas por mes. Y después fue, pero era, no sé si lo tomaba como cotidiano, pero era, Chester, mira, quería saber cómo funciona esto, esto y esto. Y yo la llamaba, capaz que iba caminando para mi trabajo, y, sí, pero ¿vos qué tenés? No, pues es que me duelen las rodillas, tengo artritis, tengo esto, tengo aquello. No, pero eso no te va a servir, te va a servir este. ¿Y cuánto está? No, y este sí, está un poco más caro. 700 pesos me parece que era. Uy, pero ¿y cómo hago para pagarte? Y no, es de contado. Y yo me iba caminando y iba hablando, iba hablando, iba hablando. Bueno, ¿me lo puedes traer el lunes? Sí. Y yo llevaba y le alcanzaba el suplemento. Qué Después, horror. cuando me llega la boleta de los productos que vendí 125 productos. 125 contra 5. No lo podía creer, no lo podía creer. Yo Bárbaro, eso, digo, esto es nuevo para mí, yo esto no lo sabía. Qué bárbaro. me ponía en la hoja, a ver, y contaba 1, 2, 3, 4, porque acá abajo decía 125. Y 1, 2, 3, 4, Qué 1, maravilla. 2, 3, y los conté, te puedo asegurar que como 7 veces. 7 veces conté. No lo podía creer, no lo podía creer, porque eran 2 cierres en un mes, y yo en un mes hacía de los 2 cierres, eh, en el primer cierre eran 2 productos, en el segundo, o al revés, pero no salía de 5. ¿Pero por qué? Porque yo antes pensaba de que, ¿quién lo va a tomar? ¿Quién, o sea, habiendo tantas cremas en el mundo, quién me va a venir a comprar a mí esta crema? Sí. Y sin embargo, yo lo dejé de lado, porque en un momento lo había dejado de lado, me había puesto a hacer solamente el curso, porque quería seguir haciéndolo, y esto era como un segundo plano, pero Maravilla. quedé con la boca abierta, quedé con la boca abierta, pero no lo podía creer. Y viene la distribuidora y me dice, bueno, Esther, me dice, quiero que seas líder. Discúlpame, Milena, le digo yo. Sí, me dice, quiero que seas líder. ¿Y con cuántas personas? Y en mi red hay 500 personas. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Eran todas las preguntas, mientras ella me hablaba, yo me preguntaba, pero, ¿vos no podés? No, yo no puedo. Con esto de ser distribuidora, yo no puedo ser líder. Pero Claro. como en un momento yo hablaba con vos, Pablo, y no es algo que yo quiera hacerlo, pero es como que le digo, bueno, Milena, sí, te voy a ayudar, pero yo no trabajo como vos. No, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si no trabajas como yo trabajo, esto no va a funcionar. Sí funciona, porque yo no puedo estar en mi trabajo y con la gente, con tu gente. Me dice, claro, tenés razón. ¿Y vos cuándo empezás a viajar? No es por el tema de viajes. O sea, yo tengo mi otro trabajo. ¿Y cuándo estás en tu casa? Justamente por eso. Yo no estoy en mi casa. Entonces hice un video. Expliqué cómo se usaba las cremas, expliqué cómo usaba cada uno de los suplementos y se los mandé. Y viene Milena y me dice, Esther, ¿cómo lo hiciste? Qué bárbaro. Lo aprendí. Lo aprendí, digo.
Fíjate, Milena, le digo que ni siquiera me delineé los ojos, pero lo tenía que hacer porque estaba súper apretada con el tiempo. Tenía que ir a trabajar ese día, me acuerdo que, no, fue un día de loco. Estaba fuera de casa porque me animé a hacerlo fuera de casa por lo que me dijo Marta también, así que, no, fue, pero era para reírse, era para reírse. Qué Era maravilla. como salir de la playa y hacer el video. Pero sin embargo les gustó. Y ahí me di cuenta que cuando vos decías, la gente no te ve a vos, o sea, te escucha lo que le interesa lo que vos decís. Y yo dije, bueno, ya está, listo. No lo podía creer. O sea, el proceso de cierre te permitió primero cerrarte a vos, después cerrar al cliente, pasaste de 125 a 5. Cerraste a esta persona que te pidió ser líder, cerraste a tus líderes, cerraste a tus hijas, cerraste a tus esposos. ¿Se dan cuenta cómo el tema de cierres es para la vida? Se dan cuenta que siempre lo van a usar, siempre. Y todo empieza por el mindset, por la mentalidad, por creer lo que es posible. Sí, se puede ganar. Si yo no pienso, si yo me limito mentalmente diciendo, ¿cómo voy a ganar $250,000? Porque si ya te lo estás limitando, no vas a llegar. Es imposible. Tenés que abrir el universo de posibilidades. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente te comprometes con eso? Esa es la gran pregunta que tenés que hacerte. Esther, como para cerrar, no sé si quieres dar algún tip o algo al público, a la gente, como experiencia, o qué le recomendarías sobre el mindset, sobre la mentalidad, ¿qué le dirías? O sobre tu experiencia en el curso de cierres, no sé, lo que quieras. De mi experiencia, yo les recomendaría que si tomen una decisión, que en esa decisión también abarque el paso a paso. Es muy importante el paso a paso, porque si te salteás, no va a servir. El paso a paso, como vos me enseñaste, fue lo que a mí me cambió cada día. Que en esa decisión diga, sí, yo me voy a comprometer, yo lo voy a hacer, aunque me cueste la vida, yo lo voy a hacer. Acá no tiene que ver el tiempo, no tiene que ver nada. Lo demás no es nada. Yo no tenía tiempo. Yo trabajaba de mañana, de tarde, estaba con mis hijas, pero sin embargo, es más, cuando hacíamos los entrenamientos, estábamos con Pablo y Marta y yo lo hacía, sin saberlo, yo lo hacía, porque yo quería cambiar. Esa confianza que creaste en mí, en que vos podés, y después yo misma me dije, yo puedo hacerlo, yo lo puedo hacer. Ahí fue cuando esa decisión cambió. Cuando esa pregunta que nunca me la supe responder o accionar, que fue, ¿y ahora qué hago? Ahí fue cuando yo empecé a cambiar. Qué bueno, qué bueno. Esther, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la dedicación. Yo les recuerdo a todos, solo por las dudas les digo, desde que empezó conmigo Esther el tema de cierres hasta ahora, pasaron 3 meses. No pasó un año, no pasó una década, 3 meses. Entonces, quería invitar al estrado a Marta, que la vamos a estar indagando, preguntando. Marta, te había saludado, gracias de vuelta por el tiempo, por estar. Y bueno, Aquí queríamos estamos. saber un poquitito de tu experiencia, cómo estabas antes, qué situación tenías antes de estar conmigo, digamos, en el mundo del cierre específicamente, porque Marta es una de las personas que yo había tomado del grupo beta, que habíamos iniciado ya por septiembre, octubre, noviembre, por ahí, creo que fue más tirando noviembre, donde empezamos a entrenarla y dije, vamos a ver si hay una oportunidad acá, y después descubrimos que sí, ¿sí? Por eso ahora voy a estar iniciando mi segundo grupo beta,
donde voy a estar con un grupo, con un entrenamiento mucho más exhaustivo. De hecho, a partir de la tercera semana, con los que me quede, con un pequeño grupo, no sé si van a ser 5, máximo 10 personas, no va a haber más de eso, ya se los anticipo, va a haber un filtro tremendo. Vamos a estar por 8 semanas. 8 semanas. Y cada semana, como mínimo, vamos a estar entre 3 y 4 horas conmigo, más todos los días de entrenamiento entre ustedes. ¿Cómo piensan que van a terminar después de 8 semanas? No se da una idea. Van a ser otra persona. Van a poder cerrarle hasta el Papa, si quisieran. Bueno, pues eso es fantástico y sí, de verdad tienes toda la razón en eso. Yo puedo definir que mi vida era una antes del 2020 y otra después, a partir del 2020, en el momento en el que te conozco. Entrar y sumergirme en este mundo del marketing digital, del cierre de ventas, fue increíble. Creo que la primera vez que conversamos de un cierre de ventas y que yo intenté venderte las maestrías, que es el trabajo en el que yo estoy, pues fue un desastre, no solamente porque yo me sentí un desastre, porque además ni siquiera me gustaba venderlo de esa manera, sentía que no era lo correcto. Y claro, lógicamente no se daban los resultados. Yo entendí que tenía que capacitarme. Me corroboraste no una, sino en varias oportunidades que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno, es en capacitarse uno y corregirse, autocorregirse. Así que cada cierre, cada persona te implica a ti mirarte en un espejo y ver todas las oportunidades de mejora que tienes, realmente ponerte a la disposición de ese otro ser que está al frente tuyo, más allá de que quieras vender porque vas a ganar una comisión alta, una comisión bajita o lo que sea, es realmente que la persona perciba y desde la ética, pues aquello que necesita. Creo que la mejor lección, la más difícil, pero a la vez la más linda que he podido tener en este momento fue un día que entendí que si yo le vendía algo a una chica, le íbamos a hacer un daño, porque no era para ella. Ella no estaba preparada para asumir esto, ella no estaba preparada para enfrentarse para ese reto, para conseguir sus resultados y podía conseguir el dinero, podía tener la opción y en ese momento en mis manos estaba la opción de cerrar y decir, ok, tomo tu dinero, me importa 5 pepinos lo que pase después contigo, o hacer algo que realmente fuera coherente y era entender que si ella no estaba preparada para esto, pues no debía hacerlo. Y lo hice no solamente en ese momento, sino también lo hice con las maestrías, en el momento en el que yo cambié mi speech y empecé a preguntarle realmente a la persona por qué estaba buscando una beca, qué era lo que estaba buscando, y llevarlos a ese yo futuro, pues para mí significó un cambio importantísimo pues en todo el proceso y en esto, ¿no? En un mundo de cierre que lo que dices tú, empieza uno a cerrar al papá, a la mamá, al vecino, y no para conseguir solamente lo que tú quieres, no solamente por capricho, sino porque sea lo que realmente sea lo mejor de ambas partes. Así que, bueno, es magnífico. Qué bueno, qué bueno. Ahora, en un momento, bueno, obviamente tenías tu historia, venías de una multinivel, venías vendiendo maestrías y todo. Empezaste a trabajar conmigo, empezamos a capacitarnos semanalmente, empezamos a hacer roleplays, empezaron a entrenar ustedes entre los demás. ¿Cómo te sentiste cuando de alguna forma como que te ibas tomando la mano? O sea, que ibas sintiendo, realmente estoy sintiendo un cambio. Uf, increíble, o sea, cuando empecé a verlo, porque cuando conversábamos con Esther y con Gustavo, entrenábamos entre los tres todos los días, nos programábamos y no entrenábamos 30 minutos, no era un ratito, era bastante tiempo que estábamos conectados. Y empecé a darme cuenta que la confianza que yo le transmitía a Esther era importante no solamente para ella, sino para mí, que lo que yo le estaba diciendo a ella, me lo estaba diciendo a mí misma. Entonces, ver las oportunidades de mejora que tenía cada uno de ellos, pues era lógicamente lo que también debía hacer conmigo misma. Por eso es que digo, cerrar no solamente es un juego de lograr un objetivo y de ver quién gana hasta cierto punto,
sino es un proceso de mirarse el alma en otra persona y entender un poco más. Tal cual, tal cual, tal cual. Y recuerdo que en un momento me dijiste, Pablo, necesito que me des una mano con una persona. ¿Cómo fue tu sensación cuando yo me puse en rol de cerrador real? O sea, porque hasta ese momento veníamos haciendo roleplay y ustedes creían como que, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo le vas a decir esa pregunta difícil? Porque algo que también Sí. tienen que saber ustedes es que muchas veces hay que hacer preguntas difíciles. ¿A qué llamamos preguntas difíciles? Preguntas donde la persona probablemente llore. Porque muchas veces tenemos que la persona no se mueve. O sea, es una estatua, no se le cae una lágrima. ¿Y qué dijimos antes? Que la fase de un buen cerrador tiene que estar en conectar con la emoción de la persona. Si yo quiero que la persona accione porque la persona no está viendo que su vida sigue pasando y no está tomando acción, necesito hacer que accione. Y a veces tenemos que hacer una pregunta difícil. Entonces, Y esa, cómo fue eso? eso fue muy complicado porque veníamos conversándolo y tú me decías, pues tienes que hacer las preguntas difíciles. Y mi mayor temor era herir a la persona. Yo no quería que esa persona sintiera que ese proceso iba a ser doloroso para ella y que más allá de eso, pues ese dolor, no quería sentirme responsable de causarle un dolor o de causar un rechazo. Y ahí es donde yo digo, es que realmente nos vemos en un espejo. Entonces, cuando tuve que llegar a esa pregunta difícil, a ese momento, fue tomar un respiro y decir, ¿lo hago ahora o no lo hago nunca? Y esta chica reacciona con esto o no va a reaccionar nunca. Y fue cuando yo le dije, porque te lo escuché en algún momento, y yo dije, es, es el as de la manga que no quería sacar, pero fue cuando le tuve que decir como, oye, ¿y hasta cuándo quieres producir lástima? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que tu hijo crezca y que tu hijo te mantenga? ¿O vas a reaccionar? Y bueno, pues Eso es una pregunta difícil. Eso es una pregunta pa- difícil, muy para mí difícil. fue muy difícil hacerlo. No, no, Para eso mí para fue muy cualquiera complicado. difícil. Sí, 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 bueno, sí. pero quiero que imaginen lo siguiente. Nosotros estuvimos viendo un proceso. Si yo empezaba la conversación haciendo esa pregunta, la persona me corta el teléfono. Literalmente. Sin embargo, si hicimos las cosas como corresponde, si seguimos el procedimiento que les acabo de contar, y yo me fui acercando a la persona, ahora la persona no me está viendo más como un desconocido, me está viendo como un amigo. De hecho, el mejor amigo del mundo. Por lo tanto, es como si un amigo te hiciera esa pregunta. O muchas veces, cuando vos te haces esa pregunta. Entonces, ese es el clic. Porque recordemos lo siguiente, la otra persona se está persuadiendo a sí mismo y yo soy simplemente un espejo. Por lo tanto, la pregunta no vino de mí, vino de él o ella, que se lo hizo a sí misma. ¿Hasta cuándo voy a seguir dando lástima? Y aparte es el tono de voz. No es cualquier tono de voz, es un tono de voz de mucho respeto, es un tono de fineza, es fina la respuesta, es de calidad. Y Perdóname, yo creo Marta, que sí. es la persona que más me ha enseñado, a pesar de que al día de hoy no tiene el producto, no tiene el servicio, se convirtió en una maestra, porque es que en la conversación ella me decía lo que mi cerebro quería escuchar, pero no era la respuesta que realmente venía, como dices, de adentro, de sí misma. Cuando yo le hago esa pregunta, le digo, bueno, ¿hasta cuándo quieres producir lástima? ¿Hasta cuándo vas a dejar que esto funcione de esta manera, que tus padres te mantengan, que tu esposo te dé todo? Este es el ejemplo que tú dices quieres ser para tu hijo. Y en ese momento eh, se quebró su voz y me dijo, no, yo tengo que reaccionar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, pasas, es una barrera, es un límite, un hilo muy delgado y transparente que no logras entender cuando lo pasas y lo logras. Y lo logras no por decir lo pasé y lo logré, lo logras porque la persona entiende y es donde se produce no un cierre de venta, no es el dinero, se produce un cambio en la vida de esa persona.
y también lo habíamos conversado en muchas oportunidades, vender es ayudar. Y en este caso, aunque ella no compró, sé que le ayudé y ella me ayudó a mí. Así como otros cierres que tuvimos donde la persona dio ese paso y dijo, es por mí, es porque lo voy a hacer y es porque lo voy a hacer en este y en este sentido. Y ver tú que esa persona tiene y cumple ese compromiso tan arraigado, entonces te sientes tranquilo no solamente porque entregaste un producto, no solamente porque vendiste, no solamente porque lograste un objetivo profesional más allá, sino porque sabes que la persona lo está haciendo por ella misma. La mayor palabra, y creo que también lo hemos conversado en muchas oportunidades contigo, el día que yo entré a eso y tú hiciste la pregunta de, yo trabajo con gente que se comprometa y quiero que escriban ustedes en el chat si se van a comprometer. Yo dije, estoy comprometida al 110% y más. Y ese día no lo dije para los demás, lo dije para mí porque ese era mi momento de decir, bueno, vamos a hacerlo diferente y tiene que ser diferente. Y de ahí para acá, pues, claro, lógicamente no han sido sino beneficios de aprendizaje. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo con tan poco podemos hacer mucho. Quizás a esa persona que está al otro lado, somos la única persona que la escuchamos en mucho tiempo. Y somos extraños, somos ajenos. Porque ¿qué dijimos? Que el 80% pasa por el comprador de esa charla. Y yo te estoy preguntando, imagínense cómo se siente una persona cuando te escuchan, quizás de mucho tiempo, no le escucha a su marido, o su esposa, o sus hijos, o si son mayores quizás ni siquiera no va nadie a visitarlo. Estamos nosotros ahí para que haga una transformación. Nosotros generamos cambio como cerradores, una transformación increíble en la persona, obviamente positiva. Y esa persona quizás no accionó en su vida porque nadie se le plantó y le dijo, basta, basta de esa vida, vamos ahora por tu vida, ahora empieza tu nuevo nacimiento. Y cuando vas desde ese lugar, estás haciendo un bien a la sociedad, al mundo. ¿Se dan cuenta del poder Sí, que tiene en sus manos? y no importa el producto, no importa el No servicio que importa. estés ofreciendo, porque va más allá de ese tocar esa persona. Eh, Había algo más que iba a decir y era precisamente que dentro del multinivel yo trabajo con un sector de personas que han sido muy maltratadas y que se han maltratado muchísimo ellos mismos. Y lo mismo, cuando logran caer en cuenta de ese punto de que de verdad deben hacerlo por un amor propio, de que hay tantas cosas en su alma y en su corazón por dentro, pues es complicado. Pero lo más bonito es ir haciendo ese ajuste, entender esas preguntas, sacar a esa persona y ajustarlo a ese tiempo que se necesita, porque hay un cierre que te puede tomar, esta chica a mí me llevó 1 hora y media, y hay cierres que te pueden tomar 10 minutos. Eh, pero poder ajustar esos puntos y dejar, ahí sí como dicen, ir poniendo moñitos, cerrando puertas, llevando a la persona de la manera correcta y cumpliendo tus objetivos en 30 minutos, en 20 minutos, en 40 minutos, es súper importante. Y cuando tú le marcas la agenda a la persona y le dices, vamos a conversar tú y yo, este tiempo lo vamos a hacer de esta manera y quiero el 100% de tu sinceridad, por favor, porque esto no es para mí, esto es para ti. Hay un cambio en la otra persona y entiende que no le estás vendiendo por vender. Entiende que realmente tu finalidad es ayudar, aunque obviamente tú persigues un fin. Y lo más bonito es que la venta es consecuencia de, termina siendo un resultado de algo que hiciste alrededor de todo lo que existe. Así que bueno, seguimos entrenando, seguimos para adelante y cuando empiezas a escuchar, que también lo hablábamos con Gustavo y con Esther hace un par de días, cuando empiezas a escuchar los nuevos cierres o los otros cierres de las otras personas, dice uno, wow, qué gran herramienta la que tenemos en este momento en las manos, qué gran oportunidad la que tenemos de poder apoyar a otras personas y que puedan hacer lo mismo.
qué cambio tan rápido, porque este cambio se puede lograr en 5 minutos o en toda la vida, lo que tú quieras. Y, y cuando escuchas esos otros cierres, dices tú, wow, si pudieras, si lo hicieras de esta manera, ¿qué cambio tendrías? Sería tan fácil. Y muchas veces no vendemos y no cerramos es porque no escuchamos. Fue lo primero que me corrigió mi Gustavo y lo primero que me corregiste tú. Qué bueno, qué bueno. Ahora, vamos un momento a esta venta, digamos, de high ticket, porque en un momento estaban entrenando y yo después lo mandé, digamos, a la selva. Y ahí en un momento dijiste, ahora vamos a hacer plata, vamos a ver si realmente hay plata atrás de todo esto. Y generaste venta. ¿Cómo fue esa venta de high ticket? Hermosísima. Lo primero era que yo tenía, desde el 1004, la primera vez que arranqué contigo, entendí que el mindset era súper importante y es algo en lo que sigo trabajando. De hecho, estoy haciendo una terapia, un coaching que me tiene ahí medio desbaratada, pero pues esta desarmada es precisamente para armar algo mucho mejor. Y yo decía, tengo que sentirme cómoda con la cifra, tengo que sentirme cómoda con lo que estoy vendiendo, con que realmente es lo que es. Eh, y ayudó muchísimo cuando con normalidad tú dices, esto vale 2.500, 3.000, 4.000 euros. O sea, no sé, como $3.500, $5.000. Y lo dices con tranquilidad y te dicen, pero es que es costoso. Claro, es costoso, pero tú lo puedes entender porque ya no lo estás pensando desde tu bolsillo, desde la carencia, sino desde lo que va a recibir a la persona, desde toda la ayuda. Entonces, lo primero era sentirme cómoda con la cifra, sentirme cómoda con el proceso, y lo hablamos en el grupo, porque esta parte del entrenamiento es súper importante. No solamente es entrenar todos los días y llamar y hacerlo mecánico, no, es ir interiorizando, es ir viendo dónde te mueves. Si tú no te sientes cómodo con el precio, tenlo claro que a la otra persona se lo estás transmitiendo, se lo estás diciendo de alguna manera. Si tú no te sientes seguro en ese momento, se lo estás transmitiendo. Así que si para ti no funciona, pues la otra persona no te puede creer que funcione. Y, y era un tema de eso, de estar en estado de abundancia, de estar plenos, de estar perfectos en ese sentido. Así que el mindset jugó un papel importantísimo. Conversé con una mujer bellísima, una mexicana interesantísima. Eh, Su problema, su dificultad no era de dinero, para ella no había inconveniente en el dinero. Y fue real, no era inconveniente el dinero, para ella había otros temas que eran más importantes, otros miedos que eran más importantes. Pero el hecho de que para mí ya no había problema en la cifra, pues hizo que para ella tampoco fuera un problema la cifra. Y cuando cerras tú la venta y cerraste y dijiste, invertí solamente 45 minutos de mi tiempo y mira lo que gané. Entonces, es el momento en el que uno dice, esto es trabajar inteligentemente, esto es trabajar como yo quiero. Yo quiero semanas de 4 horas al día, 3 días a la semana. Eso es lo que en algún momento me proyecté, eso es lo que quiero. Y cuando empiezas y ves que se puede, se logra, y que lo que hay que hacer es inteligencia y trabajar con las herramientas correspondientes, pues buenísimo. Entonces, en el high ticket, te esfuerzas menos, en términos de tiempo. No quiere decir que mentalmente no tienes una actividad fuerte, porque tienes que tenerla. Tienes que estar pendiente de muchos detalles, pero también los resultados son magníficos. Y son otras las objeciones que te presenta el cliente. Ya no es el tema de, es que no tengo plata, es que no tengo el tiempo, es que no sé cómo hacerlo. Ya son otro tipo de objeciones que también te significan un reto, un ir más allá de tus propios límites. Qué bueno, qué maravilla. Entonces, generaste, no solamente transformaste a la persona, la ayudaste, sino que te llevaste en 45 minutos quizás 100, 120 dólares. Tranquila, trabajando desde la comodidad de tu casa con un teléfono. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, no sé si para mí sea lo que tú ayer decías, bueno, lo más importante es el audio. Claro, yo estoy acostumbrada a cerrar por teléfono, a hacer las ventas de las maestrías por teléfono, pues yo le vendo a toda Latinoamérica. Pero para mí, esta parte, como no tenemos la presencialidad, esta parte virtual de poder tener la cámara encendida, para mí es importante porque puedes ver qué está haciendo la persona,
puedes entender un poquito más su situación y puedes saber si realmente tú le estás vendiendo o esa persona te está vendiendo. Porque de que hay venta, hay venta. Le compras tú la excusa de que no se pudo o te compra esa persona el producto o el servicio. O te das cuenta que no era en ese momento, no está lista, no estás listo, pero siempre hay una venta, siempre hay un proceso. Exacto. O sea, de hecho, muchas veces nosotros decimos que no. El filtro no es por la otra persona, de hecho, la podemos transformar. Muchas personas no llegan y sabemos qué hacer para que se muevan. Pero tenemos que en un momento tomar la decisión por esa persona y decir, esto no es para vos. Pero quiero entrar, no te puedo ayudar. No es tu momento. De hecho, te voy a hacer un daño si entras. Y tenemos que tener esa posibilidad y nos entrenamos. Obviamente, en el entrenamiento de 8 semanas vamos a estar con eso. La gran pregunta, Marta, es, ¿qué le dirías a una persona que está del otro lado y que dice, bueno, tengo que aprender a vender? ¿Qué le recomendarías? Que no lo dude, no lo dude. Cuando yo soy colombiana, vine de vacaciones a Perú y decidí quedarme en este país hermosísimo que amo y lo he asumido como mi patria también. Y el país me ha transformado en una cantidad de cosas. Yo no ejerzo mi profesión y cuando llegué acá, lo primero que se me abrió fue el mundo de las ventas. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, si tú aprendes a vender, nunca te vas a morir de hambre. Pues llegó la pandemia y así fue. Eh, Vender es lo mejor que te puede pasar. Asumir la palabra venta como ayuda es lo mejor que puedes hacer. Así que todos los días vendes tu imagen, vendes tus ideas, vendes tus deseos, vendes absolutamente todo. Y si sabes hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo bien? O sea, ¿por qué no capacitarte? Se suponía yo era vendedora y se suponía dentro de mi compañía, yo siempre tenía los más altos estándares y las más altas calificaciones en ventas y fui promovida y me gané una cantidad de premios porque era de las mejores vendedoras y no me gustaba cómo lo hacía. Recuerden que fue lo primero que dije. Yo cogía ese speech y yo decía, esto no me parece correcto. Así que si esos eran mis resultados en ese momento, que no me gustaba hacer un speech de venta por teléfono y llamar a una persona y sentirme como si fuera una tarjeta de crédito, señor, lo llamo a ofrecerle esto, esto y esto, y entender un poquito más allá y cambiar eso, pues lógicamente disfruto mi trabajo, consigo mejores resultados, para la compañía es mucho mejor. Entonces, todos crecemos, esto es de todos. Vi por ahí una pregunta, bueno, yo trabajo como asesora académica de universidades europeas para hacer maestrías y doctorados. Entonces, obviamente, estoy en una venta que es high ticket, ya de por sí es una venta high ticket, es una venta en la que nunca me ven la cara, porque todo lo hago por teléfono y lo hago por correo o lo hago por WhatsApp, y esto pues me cambió a mí la posibilidad de hacerlo todo mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Marta, te quiero agradecer por tu tiempo, así no lo hacemos tan largo, por la oportunidad de entrevistarte. Tu experiencia, la verdad, creo que fue muy enriquecedora para todos. Salieron algunas cositas más de lo que estaba previsto. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo seguramente mañana en el próximo episodio. Te agradezco mucho. Mil gracias a todos. Bien, Gustavo. Bueno, gracias ante todo por estar acá unos minutitos. Bueno, queríamos saber un poquito tu experiencia en lo que tiene que ver con el mundo de cierres antes, durante y después de mí. No, mira, como casi todos los que estábamos acá, creía que sabía vender por experiencias anteriores, vendiendo tiempo compartido o alguna otra cosa por ahí. Pero a partir de empezar a entender con vos, con las chicas, y empezás a ver un mundo totalmente diferente. Empezás a ver cómo podés identificar cuáles son las necesidades de cada persona, y ver cómo las podés ayudar desde lo que vos estás vendiendo, digamos. Y eso es un proceso muy lindo, porque es como que vos aprendés a ganarte la confianza de la persona, porque
te tiene que decir todo eso que vos necesitas saber para poder ayudarla. Y para eso es fundamental la confianza. Exacto. Así que yo creo que todo lo que yo aprendí y lo que vamos aprendiendo día a día con las chicas cuando vamos, es como que a uno, a uno le ayuda mucho porque te pone bien porque vas viendo cómo podés ayudar a los demás realmente. Porque eso es, digamos, lo fundamental. Siempre, de alguna manera, vos terminás ayudando al otro. Genial. ¿Y qué descubriste, digamos, de diferente al modo que venías trabajando vos en las ventas? ¿Cómo fue diferente eso? Hablé con alguno de las personas que tuvimos en la sala. Es como que todos traíamos ese speech de venta. Mirá, tengo esto para ofrecerte acá, y es como que una catarata de cosas que te van saliendo de memoria y no tenés idea, pero no tenés idea de lo que el otro necesita. Y si realmente está interesado en lo que vos tenés, pero vos se lo decís porque se lo decís y cero observación a la otra persona. Y a partir de empezar a trabajar con vos, es como que dimos vuelta totalmente eso. Y a partir de ahí es donde vos decís, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Creo que es la mejor pregunta que le puedes hacer y empezás a escuchar que la otra persona te diga qué es lo que necesita. Y a partir de ahí, bueno, desarrollás todo lo otro, pero es muy lindo poder identificar eso. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Ahora, ustedes empezaron el proceso, digamos, entrenándose y en un momento los tiré ahí a la selva. ¿Cómo fue ese cambio del entrenamiento, que de hecho lo siguen haciendo cada día, para después empezar a cerrar a un cliente real donde te iban a pagar realmente? Y en principio la expectativa era gigante, los nervios, que realmente te salga todo como vos pensás y ese tipo de cosas, es como que al principio, pues sobre todo, es como que estás muy, muy nervioso. Pero una vez que vos empezás a hablar con la otra persona, con todo lo que aprendiste, con todo lo que entrenaste, como que te aplomás rápido y fluye. La confianza que ganás con todo lo que sabés es algo muy lindo de sentir. O sea, más allá de las ventas, también te permitió aumentar tu autoestima, tu confianza o... Totalmente, totalmente. Justamente lo que estábamos hablando del tema de hoy, de las objeciones, es como que vos empezás a rebatir tus propias objeciones y a partir de ahí es como que vos ya sabés más o menos lo que te van a decir y sabés cómo le podés responder genuinamente y resolver el problema del otro. Ahora, no sé si te acordás de un caso que vos me dijiste, bueno, Pablo, me gustaría asistencia, o no sé si asistencia la palabra, que participes de una reunión con una Sí, sí, persona que como que la llevé a una situación extrema, ¿sí? Cuando uno empieza a dominar el mundo del cierre, empezás a meterte en un mundo de las emociones muy profundo. ¿Cómo fue tu sensación ese día cuando descubriste que en realidad esas preguntas difíciles realmente motivan a la persona de una forma que nunca pensaste? Y vos dijiste, ¿cómo puede ser que le hagas esta pregunta? ¿Sos un hijo? Bueno, básicamente eso fue lo que me pregunté. Es increíble ver en vivo, en la vida real, ver, porque una cosa es verlo ahora, que él mismo se hace la pregunta y él mismo se hace la respuesta de cómo debería ser la otra persona
uno dice, sí, bueno, pero esa sería la respuesta ideal que yo necesitaría. Pero verlo en vivo y que pase es realmente, primero, muy divertido. Segundo, en mi caso en particular, créanme, yo estaba con la cámara prendida así y las dos personas no tenían la cámara prendida. Pablo y la otra persona. Es más, yo lo veía a Pablo, que Pablo andaba caminando, iba y venía. Pero ver la forma en que él le daba, le sacaba, le daba, le sacaba, la ponía dentro del programa, la volvía a sacar del programa. Realmente es maravilloso. Y fue, no sé cuánto estuvimos, 2 horas. 1 hora estuve yo No, no, antes, habrá 1 sido hora estuviste fue una, después, fue una no hora, tanto, fue una hora hora más y o media menos. más o Pasa menos. que yo llevé a la persona de acá para allá, la llevaba como chico a la escuela hacia donde yo quería con las Pero preguntas y hasta que en un momento tener, le dije, soltá. tener esa habilidad es lo Sí, que más es me motivó a tremendo. mí todavía. Yo te juro, quiero poder hacer eso con la frialdad, con la tranquilidad y encima que después te agradezcan por la profesionalidad. Fue tremendo. Eso fue lo que me impactó. Terminamos y me dice, Pablo, te agradezco muchísimo por el profesionalismo. Y yo vi a la persona que estaba llorando. O sea, yo la dejé de lágrimas. Pero mantenés tanto el respeto por la otra persona, porque Claro, realmente la querés ayudar de corazón a que tenga resultados, pero la realidad es que no se puede hacer algo por otra persona, o sea, no se puede ayudar a quien no quiera ser ayudado. Por más que nosotros sería, tengamos la voluntad de meterla a un programa o a un curso o a una inversión o lo que sea, si la otra persona no quiere, o te das cuenta que se va a sentir incómoda dentro y no va a tener los resultados, o te va a estar molestando, interrumpiendo, o te va a volver loco, no entres, porque no tenemos un problema de cantidad de personas con las cuales podemos hablar. Lo mágico de este mundo, cuando estamos cerrando, específicamente después de personas que pasaron quizás por un embudo de marketing o vieron un webinario, lo que sea, lo maravilloso del mundo es que tenemos una habilidad tan poderosa que nos podemos dar el lujo de decirte, esto no es para vos. Y te lo digo de verdad, no es que te estoy diciendo como para que, no, quiero entrar. Es de verdad, no te voy a dejar entrar. Yo me acuerdo de un caso, esto ocurrió ya el año pasado, la persona me pidió, por favor, quiero entrar. Dijo, no te puedo dejar entrar. Y te lo digo de verdad, no te lo estoy diciendo con psicología inversa a propósito. No te puedo dejar entrar porque te voy a hacer daño, porque no estás en este momento mentalmente capacitada para poder trabajar conmigo. Porque tenés que pasar por otro proceso antes, y te digo cuál es el proceso y te digo hasta dónde conseguirlo. De hecho, le dije, anda a esta persona, porque realmente yo la quería ayudar. Porque el foco mío no está en ningún momento, y esto es lo que tiene que aprender como cerradores efectivos, en ningún momento tiene que estar el foco en la venta, en el cierre propiamente dicho. El foco está en la persona. Y cuando el foco está en la persona y lo quieren ayudar realmente, ahí van a empezar a tomar decisiones por esa persona. Entonces tienen que analizar muy bien, porque tienen un poder tan poderoso. Quiero que se imaginen que tienen un poder, obviamente, eso le puede dar fe Gustavo. Vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Vos sí, vos no. Ustedes eligen con quién quieren y con quién no. Ese es el poder que tienen. Ustedes pueden meter a cualquier persona. El nivel de persuasión es muy fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado con la manipulación y el tema de la ética. Es muy importante. Porque un juicio de ustedes marca la diferencia. Yo puedo meter a cualquier persona en cualquier programa, créanme. Si yo tengo que mostrarme ante alguien, y creo que fue un caso, en tu caso, Gustavo, me acuerdo que cuando vimos con esta persona, yo prácticamente estaba pensando hasta en un momento casi egoístamente, o sea, yo la quería ayudar, pero también quería que veas el poder que había detrás. O sea, te lo quería mostrar, mirá cómo le cierro. Y en un momento dije, pará, Pablo, te estás pasando la raya. O sea, yo mismo me lo dije. Y ahí fue cuando dije, Gustavo, soltemos. No, no es la persona indicada, ya está, vamos a otro lado. No porque no podía meterla, sino porque esa persona iba a sufrir en el proceso. sí, no, realmente nos dimos cuenta de eso. Entonces, muchas veces, lamentablemente, hay que decir que no, sabiendo que vas a ayudar más a la persona diciéndole que no que sí. Porque tenés que tomar la decisión de qué forma le ayudas más. Sí, en este caso fue así. Entonces, tal cual. Ahora, entonces pasaste por todo este proceso
aprendiste a cerrar bastante bien. De hecho, generaste ventas y generaste plata, ¿sí? En poco tiempo. ¿Cómo fue esa sensación de generar ventas high ticket en poco tiempo? Porque Primero encima yo una le pagué la sorpresa comisión, para así mí. que sé cuánto le pagué y todo. Primero una sorpresa para mí. Yo realmente tenía como un problema mío interno en cuanto alguien decía un número grande, era como que, ¿será tanto? Y bueno, es como que hay que trabajar eso. Y con el proceso que tuvimos en esas semanas que estuvimos trabajando con vos, con las chicas, es como que te vas olvidando de eso, realmente. Y para mí fue muy, no sé, gratificante poder hablar con una persona con una cifra, 1, 2, 3, 5, 10, 1000, da lo mismo. Eh, para mí, Tal cual. O sea, de particularmente, hecho no yo me soy acuerdo vender. cuando empezamos, yo le dije, bueno, empiece con este programa que es más barato para vender. Y los locos se fueron a un programa carísimo. O sea, directamente, bueno, ya que le vamos a hacer una oferta, hacemos una oferta buena. Y empezaron a vender programas de $1000, $2000. Pero pará un poco, empecemos de abajo, no se vuelvan locos. Y lo mejor de todo, empezaron a vender. O sea, ustedes pueden vender lo que quieran, pero se sentían con tanta confianza que yo la verdad, y eso fue algo que me sorprendió. Eso fue el primer indicador por el cual estábamos haciendo esto que estaba pasando esta semana. Y ese primer indicador por el cual quiero hacer los 8 semanas de entrenamiento. Porque dije, acá hay una oportunidad tremenda. Acá se puede ayudar a la gente en serio. Acá la gente puede ganar mucha plata de verdad. ¿Sí? Y Gustavo en media hora generó $50, otra media hora otros $50. Es así, es el proceso de cierre. Y estaba la plata ahí disponible. Y dije, no puede ser. Se inventó la plata. En 30 minutos se inventó la plata. Apareció. Ese es el poder de un vendedor de high ticket, de cierres efectivos. Eso es lo que puedes esperar si empezás a capacitarte, si empezás a entrenarte conmigo. Eso es lo que se puede llegar a esperar. Y eso es lo que necesito. Vendedores dispuestos a eso. La plata está, pero yo tengo más demanda, o sea, tengo más personas que me piden de lo que yo puedo entregar porque no tengo personas. La pregunta es si estás dispuesto o no a comprometerte con eso. Entonces, ¿cómo crees que a una persona que está del otro lado le puede cambiar la vida meterse en este mundo de cierres efectivos? Y hacer, si querés, no solamente la parte de business, de negocio, sino también la parte general. ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo conozco mucha gente que por ahí no dejar su trabajo tradicional se mete en una multinivel o en algún otro tipo de negocio parecido pensando en que iba a trabajar menos. Y realmente terminan trabajando 24 horas al día y de noche también, esperando resultados a 6 meses, un año y demás. Con este tipo de cosas donde uno está vendiendo productos de alto valor, una persona en un rato, en una hora de una charla, puede llegar a generar lo que una persona en un negocio tradicional es un sueldo. O sea, es trabajar mucho menos y ganar mucho más. Y para mí eso es, digamos, la motivación más importante que yo tengo para poder aprender más todavía de todo esto. Yo creo que cualquier persona que pueda llegar a hacer este tipo de cosas, para mí tiene una mina de oro en las manos, en la cabeza y lo va a usar, debería poder usarlo de la manera más inteligente y poder trabajar lo mínimo y ganar mucho. Mucho más allá del tiempo que use después. Bueno, si decide trabajar 20 horas al día, bueno, ya será una decisión de ellos. Pero con muy poco tiempo uno puede ganar realmente mucho dinero.